Alumnos, buenos días, alumnos de sexto grado. Bien, en el bimestre pasado hablamos sobre marcar el tiempo. Hablamos también que para marcar el tiempo se tomaba como referencia el acontecimiento en la historia, se ha tomado como punto de partida el nacimiento de Cristo, que se inicia en el año 1. Ustedes han visto en las lecturas, en textos, que dice antes de Cristo y después de Cristo. Ya también tienen ustedes su gráfico en el libro, donde cómo hacer cuando es antes de Cristo, cómo se considera de menos a más, y de menos a más es después de Cristo, y antes de Cristo es de menos a más, pero en forma inversa. Ya también sabemos nosotros que es un siglo, ¿no? El periodo es un siglo, está constituido por 100 años. Y cómo hacer los siglos. Y también han hecho ustedes la tarea. Pero hoy tenemos una tarea en la página 37 y 38. Cómo hacer una línea de tiempo. Ahí tienen ustedes todas las instrucciones para hacer una línea de tiempo. Paso a paso lo hacen, así como lo han hecho marcando el tiempo en la clase anterior. Hoy nos vamos a centrar en las reformas borbónicas. Bueno, ¿qué son las reformas borbónicas? Bueno, son reformas que España hizo ciertas reformas en otras dinastías, pero como España estaba con el problema de la invasión que sufrió por parte de Francia, de Napoleón Bonaparte, que querían conquistar toda Europa, a engaños entró a España y la invadió. Y además tenía España debilitado, tenía que recuperar el dominio en las colonias americanas. España, saben que tenía colonias en Sudamérica y también en América Central. La Nueva España es México. Ahí fue Cortés, así como vino al Perú Francisco Pizarro a conquistarnos. También Cortés, un español, fue a México. Por eso es que a México se le llama la Nueva España. Bueno, vamos, ¿qué son los Borbones? Son los cambios. Los Borbones es una dinastía de personas que le llaman borbónicos, que sucedió en el siglo XVIII y en todas las colonias de América, incluido el virreinato del Perú. Todos esos cambios los hizo esta dinastía. ¿Por qué se hacen estos cambios? Los Borbones introdujeron una serie de cambios. ¿Pero para qué? Para restaurar la autoridad del Estado, disminuir el poder de la aristocracia, devolver a España su poder militar en Europa y recuperar el dominio en sus colonias americanas. Acá, por ejemplo, en el Perú estuvo el virreinato del Perú, en Argentina el virreinato de La Plata. Era un plan ambicioso que requería en primer lugar aumentar los recursos. Las reformas cobraron gran auge bajo el gobierno de Carlos III. Bien, en este proceso España logró aumentar notablemente sus ingresos, pero perdió un imperio. Es decir, más adelante vamos a ver cómo se independiza las colonias americanas. A la presión tributaria se sumó el desplazamiento de los criollos de la administración pública
en beneficio de los peninsulares. ¿Y qué significaba esto? También el camino estaba allanado para pasar a la independencia. ¿Qué significaban esto? Mientras los Borbones conseguían grandes recaudaciones y también ingresos económicos, España a la vez estaba perdiendo a elementos importantes en la administración, que eran los criollos. Los criollos eran hijos de españoles con indígenas. Y ellos eran la gente de confianza al comienzo de la colonia. Pero con esta dinastía, con la dinastía de los Borbones, los excluyen de ese trabajo. Y en reemplazo de ellos entran los peninsulares. ¿Quiénes son los peninsulares? Son las personas netamente de España. Eran familias que llegaban al Perú, que llegaban a los virreinatos, pero eran netamente españoles, eran los peninsulares. Y esto fue un error, porque los españoles, los criollos comenzaron a impulsar la independencia. Por eso es que se dice que mientras ellos recaudaban grandes ingresos en los grandes yacimientos cupríferos que tenían acá en el Perú, tenían por ejemplo oro, en las minas de Potosí tenían bastante plata. Bien, ese fue el inicio de empezar la independencia. Por supuesto, mancomunado con otros personajes peruanos. ¿Cuáles fueron las reformas? Las reformas son la creación del Virreinato de Nueva Granada, la creación del Virreinato del Río de la Plata, la creación de intendencias, es decir, departamentos, como hoy tenemos en el Perú, los departamentos de Lambayeque, así, esos se creó, esas eran las intendencias. La creación de la Capitanía de Venezuela, de Cuba y de Guatemala. También en la parte militar también se hizo reformas. Forman guarniciones, el servicio militar es obligatorio y solamente participaban los nobles. En la parte educativa, en este sector también hubo reformas. Expulsaron la Compañía de Jesús por el virrey Manuel Amat. Aparece el primer periódico que es el Mercurio Peruano. Aparece la Sociedad de Amantes del País. ¿Qué eran lo que hemos hablado? La creación de los nuevos virreinatos. Se realizaron para el espacio controlado por el virrey, así como facilitar la vigilancia de la fuerza laboral y la extensión de recursos. Entonces, el virrey era el encargado de todos los virreinatos, los virreyes eran los encargados de gobernar en todos los virreinatos. Por ejemplo, el virrey Abascal fue el primer virrey que gobernó en el virreinato del Perú. Las capitanías que se crearon con fines políticos, ya que algunas regiones del dominio español necesitaban defensa especial y se les decía capitanías generales porque estaban colonizadas plenamente debido a porque todavía existían oposición guerrera de parte de los habitantes indígenas. Claro que por eso se crearon las gobernaciones, las capitanías por militares para poder controlar este grupo de guerreros indígenas. Las diferencias más grandes entre un virreinato y una capitanía radican en que los virreinatos son jurisdicciones amplias donde el virrey tiene las más altas atribuciones y no eran militarizados los virreinatos. En cambio, las capitanías, estas eran gobernadas netamente por militares. Bien, en esta clase
ya les dije, es en la página 37, 38, 39 y 40. Este es por hoy, esta es la clase de y nos vemos la próxima clase.